Hola, muy buenos días. Soy Magdalena Olea, periodista del Líbero, y en este programa estamos conectados con el analista internacional Juan Ignacio Brito, académico de la Universidad de los Andes y editor además de El Líbero, a quien estamos viendo en cámara. Hola, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿qué tal? Un gusto, gracias por invitarme. Muchas gracias, el Estamos gusto es muy mío. solicitados estos días. Estos son días de preocupación para el mundo, pero de gloria para nosotros, los analistas internacionales. Claro, claro que sí, por todo lo que está pasando con Venezuela, ¿no? Que tiene implicancias directas en Chile, de todo eso vamos a conversar. Y quiero preguntarte, Juan Ignacio, ¿cómo interpretas lo que ha estado sucediendo y la detención de Nicolás Maduro? ¿Y a qué responde también? ¿Qué hay detrás de, qué hay de fondo, digamos, en esta movida de Estados Unidos? O sea, ¿responde un tema político-ideológico o hay un tema estratégico, geopolítico y de seguridad de fondo también? Claro, lo que yo creo que esto representa, o es un símbolo, esta operación que hemos conocido, hemos visto, de Estados Unidos, del despunte de una nueva era, digamos. O sea, estamos entrando de frentón ya a una era distinta a la que nos acostumbramos a vivir durante décadas. Y esa era obedece a lógicas diferentes. Y en esas lógicas diferentes, lo que aparece con toda claridad, y eso responde a la pregunta de qué es lo que busca Estados Unidos, es que se pretende de una manera muy cruda, eh, muy explícita, proteger, promover el interés nacional de Estados Unidos como una consideración que derrota a todas las demás. O sea, básicamente lo que se busca aquí, Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump, le importa poco aspectos ideológicos, le importa poco el respaldo a la oposición venezolana, por lo que hemos visto, le importa poco todo lo que tenga que ver con la arquitectura internacional, sino que básicamente lo que está buscando es satisfacer sus intereses nacionales, proteger sus intereses nacionales, que podríamos hablar de cuatro quizás ¿Ya? más evidentes, ¿no es cierto? Uno es evitar que siga el flujo migratorio desde Venezuela, evitar que el narcotráfico circule por Venezuela, como Estados Unidos acusa que ha ocurrido de la mano del propio gobierno del ex dictador Maduro, terminar con la cooperación y el flujo de crimen organizado que emergía desde Venezuela, eh, y por último, como dejó muy claro Trump en la conferencia de prensa del sábado, acceder al petróleo venezolano, que parece ser una de las preocupaciones prioritarias del presidente. ¿Sí? O sea, Estados Unidos, ¿qué tanto realmente necesita el petróleo de Venezuela? Porque circulan, como bien lo dices tú, explicaciones de que el móvil tendría que ver justamente con eso, pero otros dicen que Estados Unidos tiene petróleo de sobra y se habla de intereses chinos, rusos e iraníes en los yacimientos petrolíferos venezolanos y que tendrían instalados centros de operaciones con fines militares en ese país. Entonces, ¿podría estar ahí el meollo Sí. del asunto también? Hay dos temas con el petróleo. Quizás haya que agregar una quinta motivación estratégica de Estados Unidos, que es impedir que potencias extranjeras o extrarregionales más bien, que son competencias de Estados Unidos, pongan bases o sienten bases, no hablo de posiciones, en América, lo que los norteamericanos llaman el hemisferio occidental. Y en ese Ya. sentido, el petróleo, hay varias razones, digamos, para el petróleo. Una es que hay una razón que es media técnica en realidad, que Venezuela es el país que tiene más reservas de petróleo en el mundo, más que Arabia Saudita, más que Estados Unidos. Hoy el mayor productor de petróleo del mundo es Estados Unidos. Por lo tanto, es verdad que Estados Unidos tiene petróleo de sobra. Sin embargo, el petróleo que Estados Unidos tiene es el que obtiene de la técnica de lo que se llama el fracking, ¿no? El fraccionamiento de la roca, del esquisto, ¿no? Y de ahí saca su petróleo. Ese petróleo tiene una densidad baja, un petróleo bastante líquido, podríamos decir. ¿Ya? Luego hay un petróleo de densidad media, que es más viscoso, y hay un petróleo de densidad alta, que es casi un barro, podríamos decir, ¿cierto? Ese petróleo de densidad alta es el que típicamente y tradicionalmente han trabajado las refinerías norteamericanas que están ubicadas en torno al Golfo de Persia, al Golfo de México, digamos que ahora se llama Golfo de Estados Unidos, según Estados Unidos. Eh, el Golfo de México, y ahí está la mayoría de las refinerías y de la industria petrolera norteamericana. Esto es en torno a Luisiana, Texas, toda la costa del Golfo de México, que coincide además con la explotación petrolera de México mismo y con la explotación petrolera de los países del Caribe y, por supuesto, también con la de Venezuela. Ya. Y estas refinerías solo pueden procesar el petróleo de alta densidad.
Entonces, el petróleo de alta densidad es una necesidad para Estados Unidos, dada la capacidad de procesamiento y refinería. Eso en un sentido, ¿cierto? Y en el otro sentido, es lo que O tú sea, decías, el hecho de ya, que se instalen ahí o haya presencia ahí de una industria petrolera rusa, o intereses chinos, o intereses turcos, o iraníes, por supuesto, a Estados Unidos le parece muy, muy antipático, al punto que el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien le hicieron esta misma pregunta que tú formulas el sábado pasado, el domingo pasado, en estos shows televisivos de noticias del domingo en la mañana en Estados Unidos, él dice, bueno, la razón por la cual queremos que el petróleo venezolano quede en manos norteamericanas es que es un petróleo que está acá. Que los rusos, los iraníes, consigan su petróleo en otra parte, pero no acá, porque esto de acá es la esfera de influencia de Estados Unidos, el hemisferio occidental es la esfera de influencia de Estados Unidos, y Estados Unidos no acepta que haya injerencia de otras superpotencias en ese territorio, en nuestro hemisferio. ok, o sea, serían las dos razones. Necesita Estados Unidos el petróleo de Venezuela, pero además responde a una razón de seguridad y una estrategia geopolítica por lo que estamos conversando. Ok. Así es. Ahora, ¿sí? No digo, así es. Ya. Ahora, ayer comenzó el juicio a Nicolás Maduro y a su señora Silvia Flores, que, bueno, por primera vez los vimos compareciendo ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrentan diversos cargos por narcotráfico y por corrupción, ¿no? Se declararon inocentes, eso sí, y el juicio se ha dicho que podría durar meses, incluso años. ¿Cómo viste el juicio? ¿Cuánto también crees que podría durar y qué podemos esperar del juicio y de su desenlace? ¿Qué va a ser de Nicolás Maduro, digamos? Bueno, se le han presentado 4 cargos, uno por narcoterrorismo, otro por importación de cocaína desde Venezuela hasta Estados Unidos, otros por posesión de armas y otros por facilitación de uso de esas armas para el narcotráfico. Y a su señora se le han presentado otros cargos, porque hay que pensar que solo el sábado se presentaron cargos contra ella, casi al mismo tiempo que fue arrestada, podríamos decir, una cosa medio irregular. El juicio va a ser un juicio mediático, digamos, muy, muy cubierto, va a ser un juicio que sin duda había una cuestión previa que resolver, que era que si el tribunal iba a aceptar los cargos, porque había gente que decía que esta era una detención ilegal, y por lo tanto, si la detención ha sido ilegal, no se podría procesar al detenido, más bien tendría que se le dejaba en libertad. Pero el juez ni siquiera hizo caso de esa posibilidad y simplemente presentó los cargos. Maduro se declaró inocente, ¿no es cierto? Además dijo, soy el presidente de Venezuela, soy un hombre decente, dijo, y he sido secuestrado. Pero nada de eso le interesó al juez. El juez simplemente le dijo, mire, ustedes, estos son los cargos, estos han presentado estos cargos, quiere fianza, no quiere fianza, no quiso fianza, pagar fianza. En marzo nos encontramos de nuevo, otra audiencia. Así que el juicio en realidad ni siquiera ha comenzado, o sea, la verdad, lo único que ha habido es la presentación de los cargos, y por lo tanto esto tiene para rato, sin duda. Los tiempos de la justicia son largos, y como vemos, la próxima audiencia quedó fijada para el 17 de marzo, o sea, van a pasar varios meses antes de que volvamos a ver a Maduro en un tribunal, y por lo tanto esto va para largo. El juicio, como te digo, ni siquiera comienza. ¿Pero qué va a pasar? Hay la posibilidad de que este juicio sea muy terrible para muchas personas. Ya. Porque uno, naturalmente se van a conocer muchas cuestiones que claramente comprometen a muchas personas. De hecho, la acusación contra Maduro también incluye a Diosdado Cabello, incluye al jefe o al fundador del Tren de Aragua, en la misma acusación. En la misma acusación están acusados ellos, y hay más gente vinculada al régimen. Por lo tanto, Diosdado Cabello está igualmente siendo juzgado en ausencia, podríamos decir, cuando se juzgue a Maduro, porque él está dentro de la misma acusación. Así que va a ser un juicio incómodo, si es que Diosdado Cabello todavía es parte de la escena, va a ser un juicio muy incómodo para él. Y además, lo más probable es que la Fiscalía busque algún tipo de información adicional sobre el régimen, y que Maduro, vamos a ver si colabora o no, digamos, cuánto quiere colaborar o cuánto no quiere colaborar con el juicio. Si colabora con el juicio, esto puede ser muy problemático para mucha gente, porque van a saltar muchos trapos sucios, y también no solo problemático para gente, sino que para otros estados, o sea, para Rusia, para
mugre que eventualmente puede salir si es que Maduro se allana a cooperar. Si es que no, bueno, va a ser un juicio más rápido y un juicio donde claramente va a ser condenado, sin Ya. duda. Ahora, no cabe duda que va a ser condenado, digamos, y las posibilidades de que Maduro vuelva a salir de la cárcel son relativamente bajas. ¿No? O sea, lo que uno podría esperar es que se va a quedar hasta el resto de su vida bajo tras la red. En Estados Unidos, claro. En Estados Unidos. ¿Cómo queda, Juan Ignacio, el poder en Venezuela ahora? ¿Y en qué lugar también queda la democracia en todo esto? Porque no pareciera ser algo que en el fondo sea de primera necesidad, o no se le está dando la importancia necesaria quizás en la transición, no se han liberado presos políticos, no se ha controlado la seguridad del orden público en Venezuela, está la presidenta ahora interina, Delcy Rodríguez, a cargo. Entonces, ¿en qué queda la democracia finalmente en Venezuela? En todo esto. Bueno, la gran pregunta que se hacía todo el mundo respecto de esta operación norteamericana, que era como una noticia anunciada, o sea, todos sabemos que esto en algún momento tenía que pasar y pasó, es que lo que se iba a promover era un cambio de gobierno, un cambio de régimen. O sea, eso se iba a hacer un enroque o patear el tablero. Y parece que lo que hemos visto es un enroque, simplemente. Entonces ha salido Maduro y ha entrado Delcy Rodríguez, da toda la impresión de que esto fue negociado de esa forma. O sea, que esto no fue una improvisación de que se les ocurrió el último día. De hecho, desde octubre se venía diciendo que esta era la solución. Negociado con Delcy Rodríguez. Con Delcy Rodríguez, en octubre circuló esto, un plan casi idéntico a este. Y que era un plan que contaba con la venia de Maduro. La diferencia era que no partía a Estados Unidos Maduro. Partía un exilio a otro país, digamos. Pero se congeló esto, hubo diferencias al interior del gobierno de Estados Unidos. En el gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, por ejemplo, siempre fue uno de los más críticos y más duros. Proponía que se usara la fuerza con mayor rapidez. El presidente Trump parece que frenó esos ímpetus. O sea, hubo discusiones tanto dentro del chavismo como adentro del gobierno de Estados Unidos sobre la manera de llevar adelante esta cuestión. Mientras estaban las cañoneras, digamos, los barcos ahí al frente, ejerciendo presión sobre Maduro. Y preparándose para este golpe, como hemos visto. ¿De qué manera va a gobernar Estados Unidos en Venezuela y cuál va a ser el rol de Delcy Rodríguez? ¿Y cómo se va a... o sea, ¿va a haber una transición? ¿Qué va a pasar con María Corina Machado y Edmundo González, como dijo José Antonio Kast? Son todas dudas que están muy presentes. Pero eso son dudas, digamos, yo no te voy a decir qué va a pasar ahí. Lo que sí sabemos es que Trump, de una manera bastante, incluso cruel, podríamos decir, el sábado, desechó la posibilidad de María Corina Machado, no habló en absoluto de Edmundo González y ni siquiera mencionó, que yo recuerde, la palabra democracia. Por lo tanto, no es esperable que por lo menos en el corto plazo, y ayer Trump descartó que hubiera elecciones en los próximos 30 días, no es esperable que haya una transición a la democracia como la conocemos y que se instalen en el gobierno las autoridades que fueron electas en las elecciones que Maduro se robó, ¿no es cierto? Más bien todo lo contrario. En la medida que lo que prima en esta operación es el interés nacional de Estados Unidos, y Estados Unidos y el presidente Trump ha definido ese interés de manera muy estrecha, la posibilidad de la democratización parece no estar dentro de las prioridades. Y lo que está más bien es la estabilidad de Venezuela en las prioridades. O sea, da la impresión de que el interés principal de Estados Unidos es que Venezuela quede estable. O sea, que no se desbande Venezuela, que no quede la escoba, que no haya un ejército civil, que el ejército quede bajo control, etc. Y eso se lo garantiza, en la mirada de Trump, digamos, se lo garantiza mejor Delcy Rodríguez y los remanentes del chavismo que María Corina Machado y Edmundo González. Esta es la ecuación que ha resuelto Trump. O sea, él prefiere, para la estabilidad de Venezuela, que es un interés de Estados Unidos, en la medida que esa estabilidad le entrega la posibilidad de cumplir estos objetivos que hablamos al principio, que esté Delcy Rodríguez y su camarilla antes que innovar e improvisar, entre comillas, con un nuevo régimen que él no sabe qué tanta fuerza tiene, qué tanta fuerza tendría para imponerse. En cambio, este es un diablo conocido, y ese diablo conocido es con el que se ha identificado Trump, y hasta ahora
en la medida que este diablo conocido dé los resultados que se esperan, o sea, que Delcy Rodríguez agache el moño, digamos, como decimos en chileno, ¿no es cierto?, y haga caso a las directrices que emanan desde Estados Unidos, bueno, Estados Unidos va a vivir con ellos. Además, hay una ventaja que representan hoy, creo yo, Delcy Rodríguez, desde el punto de vista egoísta de Estados Unidos, ¿no es cierto?, por encima de María Corina Machado y Edmundo González. Es que hoy la legitimidad en el poder de Delcy Rodríguez, de toda su camarilla chavista, descansa 100% en el respaldo que le pueda dar Trump y el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, Delcy Rodríguez y su camarilla es 100% dependiente de Estados Unidos, hoy. Al punto que Trump ha dicho que si no me hacen caso, le mando otra operación militar y lo saco. Le va a ir peor que Maduro. En cambio, con María Corina Machado y Edmundo González, la legitimidad no descansa en Estados Unidos, sino que descansa en el pueblo venezolano. Ellos ganaron la elección. Y por lo tanto ellos podrían ser más rebeldes respecto de Estados Unidos que Delcy Rodríguez y su camarilla, porque estos últimos dependen completamente del aval de Estados Unidos para seguir en el cargo. Juan Ignacio, ¿qué tienen que hacer tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric ahora con esto? ¿Tienen que restablecer relaciones con el gobierno de Delcy, digamos? ¿Debieran reconocer al gobierno actual y al actual presidente encargada de Venezuela tal como lo está haciendo Estados Unidos o no? Porque María Corina Machado dijo ayer que Delcy Rodríguez era el cerebro detrás de toda esta barbarie. Dijo que, literalmente, y citándola, era una de las principales arquitectas de la tortura, de la persecución, de la corrupción y del narcotráfico en Venezuela. Entonces, ¿qué tiene que hacer Chile y Kast y Boric? ¿Qué posición debiesen tomar? Yo creo que lo primero que hay que tomar cuenta es que para el presidente Boric el mundo es lo que es y no lo que nos gustaría que fuera. ¿Ya? O sea, Boric parece habitar en un mundo, como dice, habitar los cargos, digamos, habitar en un mundo donde el deseo prevalece sobre la realidad, digamos. ¿Ya? Entonces, y donde sus gustos personales constituyen política exterior. Eso habría que votar de frentón. Entonces, decir, mira, yo tengo que tomar decisiones sobre la realidad y sobre la base de la realidad y dejar de lado mis gustos personales y entender que las cosas son como son. ¿Ya? Ahora, más allá de eso, Boric yo creo que es poco lo que puede hacer, digamos, respecto de eso. Y da la impresión de que con las declaraciones que ha sacado en conjunto con otros países, etcétera, no está dispuesto a mover ninguna ficha. Ya. Esa impresión. Y José Antonio Kast, ahora, para Kast yo creo que tiene una ventaja esto que nos demoremos 2 meses o 3 meses en que asuma en esta ocasión. Mucha gente critica esta transición tan larga, pero para Kast va a ser una ventaja porque los acontecimientos van a ir desarrollándose antes de que él tenga una responsabilidad y por lo tanto la perspectiva que él va a tener cuando asuma va a ser, creo yo, mucho más clara que la que tenemos hoy. O sea, va a ver con mucha claridad qué es lo que está pasando en Venezuela, pues para dónde va la micro, entre comillas, en Venezuela, porque tiene la ventaja de 2 meses de tiempo para pensarlo, ¿no es cierto? Y para verlo. Si es que la cosa siguiera como hoy, eso. o sea, si es que la cosa siguiera como hoy, yo creo que no hay otra lógica que mantener una muy buena relación con María Corina Machado y avanzar en un reconocimiento que básicamente es volver a ponerle embajador o algo así en Venezuela. Chile tiene intereses en Venezuela, muy importantes. No debe estar ausente Chile de esto, creo yo. En el mismo sentido del realismo que hablaba recién, Chile no tiene la capacidad de poner a las autoridades de Venezuela. Puede apoyar, puede dar aliento, puede mantener una identidad cercana con María Corina Machado y su grupo, etcétera. No, eso no significa reconocer este gobierno, porque Chile ha reconocido, o Chile debería reconocer a las verdaderas autoridades, pero esto tampoco significa que Chile no tenga que tener ningún tipo de relación con Venezuela. O sea, son compatibles ambas cosas. Pero debe respaldar o reconocer a Delcy. ¿Ah? ¿Debe respaldar o reconocer a Delcy Rodríguez o no? No significa que sea el rol de Chile reconocer a los gobiernos, digamos, ¿cierto? Lo que sí es que Chile tiene relaciones de Estado con Venezuela. De Estado, ¿cierto? Y que nosotros no podemos definir quién es el gobernante en Venezuela. O sea, no está en nuestras manos, ¿cierto? Y nosotros tenemos temas con Venezuela, relevantes, ¿cierto? Hay una acusación judicial muy importante sobre algunas autoridades
del actual gobierno de Venezuela, acusados de haber promovido un atentado, un crimen en Chile, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cosas tendrán que resolverse con Venezuela y conversarse con Venezuela. La idea de no conversar con Venezuela y simplemente no hacer nada con Venezuela, a mí no me parece lógica. Esto no significa que haya que alinearse con Delcy Rodríguez. Tú no puedes ser muy crítico de ellos, y ellos verán si quieren o no que Chile tenga un embajador allá. Y ese embajador tendría que ser un agente de la política exterior chilena que, por supuesto, es crítica de un régimen que incluso mandó a asesinar a un refugiado venezolano en Chile, digamos, y cuyo O sea, responsable aparentemente es Diosdado Cabello, que sigue ahí de alguna manera instalado en algún lugar. Juan Ignacio, o sea, José Antonio Kast, cuando Suma debiera retomar las relaciones en Venezuela, dices tú, y volver a tener embajador. Debería tener diálogo con el gobierno que esté en Venezuela. A Chile le interesa eso, creo yo. O sea, si queremos, por ejemplo, devolver inmigrantes a Venezuela, ¿cómo lo vamos a hacer si no hablamos con Venezuela? ¿A dónde los vamos a poner? ¿A dónde los vamos a dejar? O sea, si es que el gobierno ha señalado que una de sus prioridades es sacar a los inmigrantes ilegales, ya sean venezolanos o de cualquier otra nacionalidad del país, pero muchos de ellos van a ser venezolanos, lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hace sin hablar con el gobierno venezolano? Claro. Y en ese sentido, va a ser complejo para José Antonio Kast toda esta situación y al mismo tiempo poder administrar a Donald Trump, porque te lo pregunto también porque Patricio Navia decía en una columna hoy día en el libro que encontrar un balance para José Antonio que le permita alinearse con Trump en algunas cosas y marcar distancia en otras va a ser una tarea muy compleja efectivamente para Kast, y que Trump no le ha puesto las cosas fáciles a su aliado en la región. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, efectivamente, esta es la hora de la diplomacia, creo yo. Y una diplomacia astuta, diestra, hábil. No es la hora de las declaraciones altisonantes, de chat, de las relaciones diplomáticas por Twitter, estas declaraciones a las cuales nos hemos acostumbrado en los últimos años, ¿cierto? De no andar recibiendo embajadores porque me cae mal el gobierno de tal, de andar emitiendo declaraciones que luego no tienen ninguna consecuencia más que lo que se dice. O sea, hay que actuar con habilidad, con sapiencia, con muñeca, digamos, para enfrentar un escenario que es variable y voluble. O sea, y tener en consideración cuáles son los intereses de Chile en esto. O sea, si una política de Estado lo que tiene que promover no son los gustos del presidente, ¿no es cierto? No son los humores del presidente, sino que son los intereses de Chile. ¿Cuál es el interés de Chile acá? Es que uno de los intereses de Chile tiene que ver con la migración, por ejemplo. Bueno, yo no veo cómo podemos resolver algunos aspectos importantes de ese tema sin hablar con Venezuela. Ahora, tenemos una ventaja hoy, que es que hablar con Venezuela hoy, a partir del sábado, no es lo mismo que hablar con Venezuela antes del sábado. Claro. O sea, de hecho, uno de los intereses de Estados Unidos es el tema migratorio. Digamos. O sea, uno podría apalancarse ahí con Estados Unidos para provocar ciertas respuestas de Venezuela y de las autoridades que están. O sea, eso no significa quitarle apoyo a María Corina y a Edmundo González. Todo lo contrario, sí. Creo que hay que mantener ese apoyo. Pero también hay que asumir la realidad. No podemos vivir en un mundo que nos gustaría que María Corina fuera líder cuando no va a ser la líder, aparentemente, según lo que nos ha indicado Trump, o la gobernante. Entonces, tenemos que hablar con el gobierno, con quienes tienen el gobierno y controlan el Estado venezolano. ¿Pero qué tan complicado queda José Antonio Kast con esta situación entonces? Bueno, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Ahora, en la medida, creo yo, que lo explique bien, qué es lo que está haciendo, y que sea coherente con lo que él cree, yo creo que es posible explicar todo esto, digamos, o sea, no es tan difícil, digamos, la gente entiende, o sea, me imagino, digamos, todo el mundo entenderá que si tú quieres mandar inmigrantes a Venezuela de vuelta, la única manera que tiene para hacerlo es hablando con el gobierno venezolano, yo no veo otra, ¿no? ¿Cuál es la otra solución? ¿Y en su relación con Estados Unidos, de José Antonio con Donald Trump? Bueno, va a ser una relación donde Estados Unidos va a promover de manera muy cruda, como ha quedado en evidencia, los intereses nacionales de Estados Unidos, y Chile tendrá que ver cómo se alinea o desalinea con ellos y cómo maneja las coincidencias y las diferencias. Pero no, esto es un rol para diplomáticos de
nivel, digamos. O sea, ojalá los tengamos, ¿m? pero no va a ser una cancillería fácil, creo yo, porque el mundo se ha puesto un poco más difícil. Y donde antes había como alineamientos automáticos que tenían que ver con ideología, o sea, si tú eras un país democrático, si tenías el sistema de libre mercado, eso te ayudaba y básicamente estabas en la misma frecuencia. Ahora, cuesta mucho estar con la misma frecuencia que Estados Unidos, porque Estados Unidos parece no interesarle esas cosas, tanto como antes, y le interesa más tu propio interés nacional. Mm. Entonces, y eso a menudo está vinculado con temas de seguridad, más que con temas económicos. Entonces, eso hay que considerarlo. Uno tiene que vivir en el mundo que vive, digamos, no en el mundo que uno le gustaría. Claro. Y considerando eso, quien suena para Cancillería es Francisco Pérez Maquena. ¿Tú crees, Juan Ignacio, que está preparado, que podría ser una buena carta para Cancillería el actual director de Quiñenco? Yo no lo conozco, la verdad, no podría opinar de él porque ni siquiera lo conozco. Lo que uno ha leído es que es un tipo muy instruido, muy intelectualmente curioso, por supuesto un ejecutivo muy exitoso, de una trayectoria muy destacada. Así que más que preguntarme sobre él, porque me parece injusto que yo hable sobre él, porque tampoco te gustaría hablar sobre él, es que yo creo que el perfil del equipo, no del canciller, porque el canciller es parte de un equipo, por supuesto es una parte muy importante, pero es parte de un equipo, el perfil de la política exterior chilena tiene que ser un perfil que tenga en consideración este mundo nuevo. Que tenga claridad y que sepa moverse en un mundo donde los temas de los 90, la integración comercial, de los 2000, la integración comercial, las relaciones de inversiones son importantes, pero la verdad es que han perdido protagonismo. Y hay que mirar el mundo para darse cuenta de que los temas de seguridad, interés nacional, ese tipo de temas han ganado presencia en un mundo que es distinto. Y por lo tanto, entonces, ya no hay esos automatismos donde la convergencia entre los países era muy evidente. Ahora hay que dedicarse como día a día, son relaciones de alto costo de mantención, podríamos decir, las relaciones con las superpotencias. Y por lo tanto, el perfil del equipo debería ser un perfil que pueda enfrentar ese nuevo mundo. Eso es lo que yo creo. No poner el énfasis en otro. Bien, Juan Ignacio Brito, entonces te agradecemos por tu mirada, por poder comentar todo lo que está sucediendo en relación a Venezuela y sus implicancias también para Chile aquí en este programa, así es que te vaya muy bien, un gran abrazo. Bien, nos estamos viendo. Y gracias a todos también que nos sintonizan en este programa y que tengan un excelente día. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.